En algunas zonas de Venezuela se rinde anualmente un homenaje especial al santo patrono de los pueblos negros, San Benito. Este culto también es celebrado con mucho entusiasmo en poblaciones blancas. Para los negros del sur del lago de Maracaibo, San Benito es la máxima expresión de fe. En este documental trataremos de mostrar la importancia que ha ejercido este culto en toda la cultura africano-venezolana. Todas estas manifestaciones poseen elementos que se repiten de pueblo en pueblo, como lo son el agudo sonido de las flautas, silbidos que despiertan la fuerza celestial, el traqueteo intermitente de las maracas llamando la presencia de los fieles, y el repicar, el retumbar de los cueros, ese sonido que se interioriza en el ser, produciendo cantos, gritos de lamento, de cuerpos trasnochados, agotados, que se reúnen y juntos producen un ritmo que contagia, que estremece, provocando el movimiento. Las ofrendas con licor, con ron, simulando la purificación. Lo pagano y lo profano, debatiéndose, compartiendo lo religioso. Blancos pintados y vestidos de negro, simulando ese color. El transcurrir de las horas de baile, ron y canto se convierte en frenesí, en locura, especialmente en las celebraciones de cabinas. ¡Ajé! ¡Ajé, San Benito! Grita el pueblo, aunque éste tenga rasgos, facciones de blanco, coloreado de negro. La Iglesia Católica por años mantuvo la teoría racista de que San Benito era un blanco, tan atractivo que era acosado, perseguido por las mujeres. Este le pide a Dios que lo ayude, quien responde convirtiéndolo en negro. De esa manera ahuyentaría a las mujeres. Dicha versión es la más difundida por la cultura negra. Ni ángeles ni santos, ninguna importancia trascendental podía tener un negro en la cultura occidental. Es más, su presencia inducía a lo diabólico, mandinga, el diablo, Satanás. Algunos presagiadores han llegado a considerar que el fin del mundo llegará cuando el máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa, sea de color negro. A pesar de las contradicciones, en 1807 se canoniza el primer santo negro. Su obra y sus milagros se hicieron eco. San Benito, patrono de los negros. Hola. Para Cristóbal. Diana y Cristóbal, dos excelentes esclavos trabajadores, gozaban del aprecio de su amo, el italiano Manasseri, quien comprendiendo el amor de ambos, formaliza la unión para que conformen una familia y ofrece la libertad de su primer hijo, mostrando un gesto de nobleza y humanidad para la época. Benito nace en 1524 en la ciudad de Palermo, Italia. ¿Oíste, Benito? Te agarra aquí al monte y le da. Este niño se cría en un ambiente de amor y esperanzas. Las lecturas sobre la Biblia despertaron gran interés en el niño Benito. Su condición de primer esclavo libre marcó el camino que recorrería por el bienestar de su gente, ya que se entregaría en cuerpo y alma a la fe de Cristo. Esto es palabra de Dios. Sus virtudes de humildad, caridad, justicia y penitencia, además de diversos milagros, tanto en vida como después de su muerte en 1589, hacen que la Iglesia lo canonice en 1807. Su cuerpo fue hallado incorrupto. El negro nunca se sintió totalmente atraído por la creencia católica romana, donde todas las imágenes santas e incluso Dios era blanco. Y era precisamente el blanco quien mantenía el orden esclavista apoyado en todos sus poderes, incluso el poder de la Iglesia. Las santidades que veneraban los negros debían ser a su imagen y semejanza, ligados a los fenómenos, a los hechos naturales, a sus necesidades sociales. Dahomey, Dambé, Ajé, entre otros. Es importante recordar
que el hombre negro fue arrancado y robado brutalmente de sus tierras. Pueblos africanos enteros fueron saqueados ante la novedosa fórmula económica descubierta por los ibéricos y otras potencias europeas, el floreciente esclavismo. Para la raza negra comienza su mayor tragedia histórica. Aún hoy, después de 5 siglos, el hombre de color lucha por su dignidad humana. Angola, Cabo Verde, Guinea, Senegal, Gambia, Mozambique, Imbangala, Congo. Toda la costa africana es sometida al ultraje, a la muerte. Tenemos entendido que las masacres más abominables se cometieron contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. La historia habla de 6 millones de desaparecidos aproximadamente. En ningún libro aparecen los 17 millones de indígenas masacrados durante la conquista y descubrimiento de América. En muchos casos, estos también fueron esclavizados y considerados una raza inferior a la blanca. La ferocidad guerrera permite que el indígena escape a otras tierras. Sin embargo, el genocidio más grande y menos comentado se realizó contra la raza negra. Más de 60 millones de negros murieron doblegados ante el régimen esclavista. Aproximadamente unos 15 millones logran sobrevivir a tal barbarie. Era preferible la muerte ante tanta injusticia, ante tanto trabajo, por nada y para nada. ¿Cuál era el aliento, la esperanza que podía mantener el esclavo negro? Eran tratados como bestias de trabajo. Para someterlos a la esclavitud eran castigados, doblegados, maltratados con el fin de ablandarlos, de borrar cualquier intención de rebeldía, creando un ser sumiso al que no le pertenecían recuerdos, creencias, pensamientos. ¡A trabajar todos! Perdieron hasta la oralidad, su idioma, sus historias. Les fue prohibida la palabra, ya que el idioma africano atentaba contra los intereses del colonizador. Y yo como arepa, ¿verdad? Y carne, y verdura. Con el padre oímos lo mismo en negro que blanco, dijo el padre. Aún hoy descubrimos que el anciano negro es hombre de pocas palabras, de una oralidad tosca y burda. No recuerdan con sentido cierto ninguna frase o palabra africana. Les fue borrado todo de sus antepasados. Aún después de lo sufrido, podemos reconocer algunas frases o nombres en los cantos, o más que cantos, lamentos de la oralidad africana primitiva. El trabajo, el cansancio, el dolor se transformaba en lamento, cantos de lamento para desahogar las penas. El esclavista trató al negro como a un rebaño de animales, un ser irracional, incapaz de poseer una escritura propia. El blanco, por su ignorancia y cultura, jamás comprendió que la manera de comunicarse del africano, aparte de la oral, era con el sonido del tambor, instrumento natural y propio, presente en toda manifestación. El negro podía entender el significado de los golpes retumbando en el cuero. Su comunicación era más rica y profunda, ya que desarrollaban el sentido del oído y del tacto. Sus historias, su cultura, era narrada de generación en generación por el sonido del tambor y el canto. La vida del negro siempre tendrá ritmo, canto y baile.
baile desarrollado por nuestra cultura afro-venezolana es muy llamativo y sensual. Pareciera más que un baile. La combinación, el estímulo, la provocación al acto sexual. ¿Por qué se muestra tan evidente? Pareciera un frenesí, el escape del desahogo, una práctica que se exterioriza como un grito a tanta injusticia vivida. Un trago de ron para aliviar las penas. El sudor es muestra de energía, la fuerza que fertiliza y preña la tierra. Una vez raptado el hombre negro, era introducido en el nuevo continente a la venta. En la comercialización, para ser reconocido un esclavo de otro, se les imponía un nuevo nombre. Por supuesto, este nombre era de origen castellano, escogido de manera azarosa, según las cualidades o características del negro. De igual manera, como uno le coloca nombre a un perro, un gato o cualquier otro animal. El esclavo perdía su patria, su familia, su idioma, cultura e identidad. En los primeros años de explotación esclavista en Venezuela, se registró la entrada de muchos hombres en diversos puntos del país, pero muy pocas, mínima fue la entrada de mujeres. Este hecho es lógico, ya que durante la conquista y colonización, el trabajo era pesado y agotador. Esta situación se mantuvo por más de 2 siglos, del 1500 al 1700. Esto nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Qué pasaba con el esclavo negro si no tenía cómo desahogar su instinto natural sexual? Las pocas mujeres que entraron en el primer siglo fueron dedicadas a la servidumbre del amo. Vivían separadas de los grupos de hombres negros. Resulta poco probable que el negro mantuviera relaciones con la mujer indígena de la zona, ya que el nativo escapaba a las montañas o sitios lejanos al ser acosado. A pesar de lo antes mencionado, no podemos olvidar la masacre que cometieron los ejércitos de la conquista en su penetración. Pueblos indígenas fueron arrasados, especialmente aquellos que vivían en las costas, como lo eran los caribes, Zapara, Toas y muchos otros, solo por mencionar grupos étnicos venezolanos. Con ellos desaparecieron grandes hombres: Mara, Migale, Sinamaica, Huaycaipuro, Canoabo. De nuestra historia cuenta mis abuelos. Desde que llegaron el hombre blanco, todavía nos persigue, hoy todavía. No se ha terminado la guerra con los barí, con los indígenas, yupa. Y nosotros tranquilos, pescando como actualmente todavía como barí, pescamos, sembramos, inocentemente sin agredir a nadie, sin matar a nadie. El hombre blanco no le interesa la vida a cualquiera que vea, un animal o un indígena o un barí, no le importa. Lo cortan, no le importaba, eso es quemaba el rancho, se alimentaba de nuestra cosecha. La guerra vivía de nuestra cosecha a sangre fría. Incansablemente nosotros teníamos que pasar días y noches caminando para poder vivir. Yo no voy a Maracaibo a investigar la vida de ustedes, yo les respeto con mucho gusto. Pero ustedes si vienen a investigar la vida de uno que es sagrada, nos piden de todo, nos averiguan de todo. Pero nosotros no dirigimos a Maracaibo ni a Caracas a molestar a ustedes en la casa de ustedes, a preguntar la historia. Nosotros no hacemos nada de esas cosas, porque valemos más que ustedes, porque somos primeros habitantes. No de último, como llegaron ustedes a matarlos y a pudrir
nuestra cesta, a pudrir nuestros ranchos, quemarnos, electrificarnos. Lo que más agravaba la situación del hombre negro era que vivía engrillado, encadenado a otros esclavos, vigilados en el día, condenados a trabajos pesados en jornadas de 16 horas y reunidos en chozas por las noches para su único momento de descanso y consuelo. ¿En qué podían pensar ese grupo de hombres encadenados unos a otros? ¿Cuál podía ser su estímulo por vivir si inclusive perdían la capacidad de perpetuar en el tiempo a través de sus hijos y futuras generaciones? Decimos esto porque este es el pensamiento de la filosofía africana, la perpetuación y perfeccionamiento del hombre a través del nacimiento de otras vidas. El esclavo negro, después de adaptarse a esa sufrida y continua forma de vida, debió esforzarse por mantenerse vivo, invocando a sus dioses, pidiendo misericordia a su Señor para que les permitiera seguir siendo hombres y no perder su virilidad. Allí, en ese momento de soledad nocturno, a medianoche, cuando todos estaban dormidos, ellos iniciaban rituales que aún hoy afloran de manera inconsciente. Lamentos y cantos de desahogo, sonidos provenientes del golpeteo de sus cuerpos, simulando el repicar de los cueros de sus tambores africanos, como medio de comunicación con el presente y el más allá. ¿Y por qué no? Nos atrevemos a decir que debían suceder masturbaciones colectivas. Solo en ese momento, el hombre negro debía conseguir su único y genuino placer físico. Seguramente debían adorar alguna imagen o nicho. Este debía ser un falo. Esta es una simple suposición que no tiene que ser aceptada por el público. Solo tratamos de recrear de manera especulativa la forma e iniciativa que tiene hoy en día el culto a San Benito. Pueblos africanos y asiáticos celebran rituales a la fertilidad, tanto de la tierra para que ésta fecunde y dé frutos, como en el hombre para su perpetuación. La figura del falo en estas festividades es de lo más común. La Iglesia, en el transcurso de los años, fue modificando la forma falística que poseía la figura de Aje. La imagen de San Benito ha sufrido diferentes cambios para llegar hoy a tener los brazos abiertos con una cruz en una mano y en la otra un corazón, disimulando su cabeza al taparla con un sombrero. Igual suerte han tenido las celebraciones de las fiestas. Estas han sido muy cuestionadas por considerarlas rituales paganos. Aún hoy existen reminiscencias auténticas y primitivas de un posible culto al dios de la fertilidad, donde afloran de manera inconsciente y colectiva las necesidades y deseos reprimidos. El licor y el ron funcionan como el elemento que despierta, que revive ese inconsciente y lo aflora sin prejuicios. Es el gran purificador de fuerzas ocultas y prohibidas, como el deseo sexual de sus antepasados. La fe de estos ha conseguido respuesta en el tiempo, ya que no desaparecieron, y es el fruto de sus hijos que muestran al santo para que los proteja. Tratan de desgarrar sus vestiduras para descubrirlo en su forma original. Al santo lo besan, lo tocan, lo abrazan, agradeciendo los favores recibidos, reconociéndolo como parte propia de ellos.
muy inconscientemente reviven el culto al dios de la fertilidad, al poder viril, por permitirles perpetuar en el tiempo. Esta festividad se une al gran regocijo que vivió el esclavo al ser declarado hombre libre, en igualdad de condiciones. Una igualdad muy desigual, ya que el blanco es el poseedor, el propietario de todos los bienes, las tierras que por muchos años ellos trabajaron. Por eso, las antiguas festividades de San Benito poseían una fuerte carga de agresividad, considerada por muchos como excesos y abusos del licor, sin entender que es el afloramiento de rabia, rebeldía y denuncia por ser la clase desposeída que sufre profundas heridas del racismo blanco, aún hoy dominante. Por eso es la rebeldía que aún vemos en las festividades de Cabimas. Bajo la tierra que ellos pisan está una de las principales fuentes petroleras del país, y dichas riquezas no son compartidas con el pueblo que la habita. Estas solo benefician al blanco explotador y extranjero, el cual se ha separado, creando una frontera, tratando de aislarse en esos campamentos o viviendas petroleras, hurtando toda la costa del lago para sus beneficios, creando espacios inaccesibles, inclusive para la pesca. En estos momentos hay tanta carga de agresividad que tienen que intervenir los cuerpos militares, quienes toman al santo hasta tanto no se calmen los devotos. Estos nunca se calmarán mientras no guarden al santo en la iglesia. Hoy es su día y la única ley es la que ellos imponen. El amo le permitió al esclavo un día de libertad al año. En ese debía desahogar sus emociones, sus necesidades. ¿Cómo podían enamorar a una mujer si éstas escaseaban y vivían apartadas? ¿Dónde estaban las palabras, las frases bonitas si habían perdido su lenguaje original africano? Lo único que les quedaba era bailar, bailar y bailar, gritar con sus cuerpos fogosos y llenos de deseo. El amorío, la sensualidad y la atracción se mostraba sin prejuicios. No había tiempo para otra cosa. Era solo un día y una noche de libertad. Siendo hoy un hombre libre, el negro celebra y recuerda ese día transfiriendo esas formas, esos bailes al culto de San Benito. Capitanes, mayordomos, requinto, vasallos, penitentes, esclavos, son algunos de los códigos que maneja el grupo de chimbangleros, nombre que recibe toda la agrupación. Azul y blanco simbolizan al santo. Los toques comienzan días antes de la fecha indicada para poder sacar la imagen santísima de San Benito. Los cuerpos se preparan, tonifican su fibra para poder estar listos y bailar día y noche en las fechas del 27 de diciembre y 1 de enero, el primer día del año nuevo, nueva vida, nuevas esperanzas. A través del canto y el baile, el esclavo ha manifestado todas sus necesidades y adoraciones. Las más importantes son la danza de Sambé, más conocida como Chochoé. Sus movimientos lentos seducen, incitan sensualmente, se muestran, se van conociendo físicamente, se intercambian las parejas hasta despertar el interés, el deseo. Cualquiera que sea el baile, uno de los pies siempre se arrastra, por el peso del grillete y la cadena que impedían el libre movimiento. El palo y el látigo simbolizan el orden, la sumisión que no deben olvidar.
La danza de Aje es la celebración colectiva que reúne al pueblo gritando libertad, libertad, los brazos arriba, glorificando al cielo, pidiendo a sus dioses misericordia, misericordia, Señor. Los pies golpean la tierra para que ésta despierte, dé frutos que les permitan mantenerse vivos, sobrevivir a las necesidades no solo del amo, sino de la naturaleza. Unidos hacen una sola voz, una sola fuerza, la fuerza que les permitió sublevarse, escapar y esconderse, esperando el día de su libertad. Aje, 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 San Benito. Los pueblos del sur del lago de Maracaibo son la verdadera expresión de la resistencia negra. Misericordia, Señor, es otra danza también llamada antiguamente dambe, que es donde por fin el negro descarga su hombría preñando a la mujer, persistiendo su raza en el tiempo. No menos insinuante y provocador es el movimiento de Sangorromé Vaya. Allí se manifiesta la capacidad que tiene la mujer de parir, de dar hijos, el milagro de la vida que solo lo posee la hembra. Así como ella posee la fruta prohibida, la instigadora del deseo, el origen del pecado venial concebido que recae sobre todos los hijos y que solo se limpia y perdona con la fe del bautismo. Chimbanguero vaya con el culo para la playa. Chimbanguero vaya con el culo para la playa. Es la expresión de canto que recuerda cuando los negros todos juntos y encadenados entraban al agua para asearse, bañarse y hacer sus necesidades. Chimbanguero vaya con el culo para la playa. También representa la purificación del cuerpo a través del bautismo. Con el retumbar de los tambores se alejan los malos espíritus, se ahuyenta la maldad, se prepara el espacio para que penetre la riqueza, la bondad y sucedan por fin los milagros. El licor ablanda el sufrimiento, despeja el dolor de la carne. Hay que seguir tocando. Los ofrecimientos, las limosnas, el sacrificio humano son el medio material
que demuestran el verdadero interés. Ajé es una de las pocas adoraciones santas que perdura en los cantos negros. Se dice que fue hijo de un rey africano, quien seduce o viola a una doncella de otra tribu. Al nacer el niño, la madre se lo envía a su padre para que lo críe. Ajé se hace príncipe. Ya adulto, recorre muchas tierras en búsqueda de su madre. Por donde él pasaba, sembraba el bien y la caridad. Al parecer nunca encontró a su madre. Tuvo que ser un hombre de condiciones especiales para que un pueblo lo reconociera como santidad. Ajé representa el azul de las aguas, el oleaje y su constante movimiento. Benito es considerado un santo nuevo, ya que fue canonizado en 1807. De allí a que esa información llegara al dominio de la gente negra, pudieron pasar muchos años, y está demostrado que los rituales con chimbangles provienen del 1500 y se realizaban, según nuestra reflexión, como un culto nocturno al dios de la fertilidad, o sencillamente adoraban la imagen de Ajé. En cualquiera de los dos casos, la Iglesia adaptó dichas creencias y prácticas a un culto católico cristiano, apoyados en la versión de San Benito de Palermo, que por supuesto respetamos, porque fuera cual fuese su origen, hoy representa la máxima figura santa negra. ¿Por qué los rituales a San Benito se desarrollan en el sur del lago y no en otros estados de Venezuela? Para Alonso de Ojeda y otros expedicionarios, la entrada al Golfo de Venezuela y luego el paso al lago de San Bartolomé, hoy de Maracaibo, podía representar la única vía para atravesar el continente americano sin necesidad de darle toda la vuelta, como lo hiciera Magallanes, y así llegar a las Indias, empresa que origina el descubrimiento del continente americano. Lo que nunca se imaginó Ojeda y todos los sucesores era que no existía un paso, un estrecho, una vía para atravesar el continente. Allí estacionaban sus sueños de dar la vuelta al mundo, ya que el lago es una inmensa bolsa, reservorio natural de agua dulce, zona ideal para la explotación agrícola y vacuna, de fácil acceso a las montañas. Todas estas condiciones permitieron que en 1552 se fundara Gibraltar, obligando la entrada de los primeros esclavos africanos dedicados a la deforestación e inicio de diversos cultivos. Estos colonizadores y terratenientes tenían su residencia habitual en Maracaibo. Por encontrarse esta zona tan apartada del control del gobierno Welser, quienes imponían impuestos a cualquier tipo de negociación y regulaban la actividad comercial, el Zulia fue creando un gobierno propio y particular. Los esclavos traídos a esta zona eran los llamados de mala entrada, ya que no eran declarados. De esta situación se aprovecharon los esclavistas introduciendo negros desadaptados al sistema, que no se dejaban someter y que eran rechazados en otros puertos. Se inició así el contrabando de esclavos negros. Debido al pujante desarrollo en el que se encontraba la zona, y siendo totalmente desasistida de las fuerzas militares del Estado, fue blanco fácil para ser saqueada en varias oportunidades por piratas. Los piratas más temidos de la época eran el Vascongado, el Olonés, Henry Morgan. Saquearon, robaron, sometieron a todos los terratenientes alojados en las costas del lago. La llegada de los piratas fue una bendición para los esclavos. Dichas tierras y esclavos fueron quedando desasistidos temporalmente por las autoridades y por sus amos, que no controlaron en su momento los primeros brotes de rebeldía, originando así la fuga de negros que llegaron a conformar cumbes, que aunados al rechazo indígena, el sur del lago llegó a convertirse en una zona de riesgo. Dada toda esta situación, el terrateniente permitió ciertas libertades de culto entre sus esclavos. De allí nace
una de las manifestaciones más auténticas y primitivas en Venezuela, el culto a San Benito. En estas fiestas se agradecen los favores recibidos, que son muchos, y se piden otros milagros. La fe es tal que si este año no se cumple, se renuevan las promesas para el venidero año. Al fin y al cabo, San Benito siempre cumple. Si consideramos que soportaron 400 años para lograr su libertad, ¿qué puede pesar otro año más? Hoy Bobures recibe la visita de la imagen santa del pueblo de Gibraltar. En todos los caseríos existen diferentes esculturas o tallas, pero en los corazones solo existe uno: Ajé San Benito. En algunos pueblos del estado Mérida se conserva la tradición de celebrar las festividades a San Benito. Anteriormente, todos los productos agrícolas andinos pasaban por los diferentes puertos del sur del lago para ser vendidos en Maracaibo o en el resto del país. Estos comerciantes mantenían contacto con los negros, quienes fueron los primeros trabajadores del campo. Gracias a estos productos agrícolas, Venezuela sobrevivió en la época de la colonia, llegando a representar la riqueza y sustento del país. El petróleo aún no era descubierto como principal fuente económica. Todas estas tierras fueron trabajadas y fecundadas con el sudor del negro. En retribución, el andino le rinde tributo y festeja las celebraciones del culto a San Benito. Su color blanco los obliga a pintarse. Parecieran rendir un homenaje, pagar una promesa a tantos sacrificios sufridos por el esclavo negro. Otra manifestación propia y auténtica es la herencia dejada por el negro en la gaita de tambora. La mezcla entre el blanco y el negro produjo el mestizo, el mulato, el pardo. Este nuevo ser era rechazado por el blanco por ser resultado de una transgresión natural. Así opinaban en la época. Al mismo tiempo, el mulato no se identificaba con el negro, ya que él no era un esclavo y se encontraba al margen de la ley. Nacía como un hombre libre, mas no era aceptado en la sociedad. A despecho y en ofensa se le llamó mulato, que es derivado de mulo o mula, cruce entre el caballo y el burro, especie que por genética es infértil, no puede engendrar o parir. Este y muchos otros desprecios tuvo que soportar el mulato, quien con la fuerza del negro, con el verbo y la astucia del blanco, comienza a manifestar en cantos su descontento, su protesta. Así nace la gaita de tambora, una nueva forma de denunciar las cosas valiéndose de la alegría y festividad que produce el ritmo, la música. Esos repetitivos versos recorrerían pueblos de boca en boca. De manera despreciativa, el blanco ibérico llamó a esta manifestación gaita, que según el diccionario de la Real Lengua Española significa fuera de orden, bulloso y chabacano. Soy negra porque especifico, porque el negro fue papá. Quiere decir que mamá no faltó a su compromiso. Mírale los a la mona, como le relampaguea. Si no fuera por la mona, ya no hubiera mujeres feas. Con este 4 en la mano me atrevo a correr el mundo. Dios se lo pague a mamá. Hoy la gaita es la manifestación musical folclórica que ha logrado mayor penetración en el público venezolano. La aventura conquistadora del blanco, utilizando la fuerza del negro, sumada al espíritu del indígena, hacen hoy la Venezuela que tenemos. Hoy,
Las festividades a San Benito son un grito de libertad, un sobreponerse a tanto sufrimiento, un demostrar a los cuatro vientos que el negro perpetuó en el tiempo.